Claro, la inconformidad, el malestar, el enojo está arriba, en los que vivían colmados de atenciones, de privilegios. El señor Claudio X González, ¿cómo no va a estar molesto si estamos planteando que hay una reforma eléctrica y él se benefició en la época de Salinas con un permiso, una concesión para tener una planta generadora de energía que le vende la luz a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Incluso creo que ya la vendió a Iberdrola, la familia de Claudio X González. Entonces les molesta mucho lo que hacemos. ¿Cómo no le va a molestar si él no quería que se detuviera la llamada reforma educativa? Claudio X González con el Reforma y otros más querían imponer la reforma educativa y trataron muy mal a las maestras, a los maestros del país, con desprecio, porque lo que querían era desaparecer la educación pública. Entonces, ya esas políticas no se aplican. Llevamos muy buena relación con el Magisterio Nacional, ya no se persigue a los maestros con la excusa de la calidad de la enseñanza o de la defensa de los niños, porque son muy hipócritas. Y ahora está tan molesto que pone un mensaje advirtiendo que nos va a ir muy mal a los que estamos promoviendo la transformación, como la mayoría de la gente. Mucha gente no tiene todavía acceso a las redes. Es importante que aquí todo eso se transmita para que haya más información, que los conozca más el pueblo. ¿Cómo piensan? Y es normal, es lo que siempre hemos dicho, es el pensamiento conservador y no es nada del otro mundo, siempre ha existido el pensamiento conservador. Y así como Claudio, piensan millones. No crean que son pocos, 1 millón, 2 millones, 3 millones, no, pueden ser 20 millones de mexicanos, 30 millones, amplios sectores de la clase media, incluso académicos. Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testeé, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal.
se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente, presidente. Desde entonces y desde antes, que empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden en los organismos financieros internacionales aplicar el modelo neoliberal y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales. ¿Y en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente en privatizarlo todo. Esto inicia hace 30 años o más. Entonces, se le llama reforma energética a la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Y se aplica no solo en México, en todo el mundo. Reforma fiscal en todo el mundo. Aumentos de impuestos, manteniendo los privilegios para las grandes corporaciones que no pagaban impuestos. Reforma educativa, privatizar la educación, poner la educación al mercado. Dejaron de invertir en educación pública para que crecieran las escuelas privadas. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Privatización de la salud, privatización de la seguridad social, congelamiento del salario. Imagínense, en 30 años el salario perdió 70% de su poder adquisitivo, de su poder de compra. Esa fue la política neoliberal. Y el saqueo. Solo en concesiones mineras entregaron el 60% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto territorio. ¿Qué hacían entonces en la UNAM? Cuando se saqueó al país, nosotros ni podíamos ir. Yo me acuerdo que en el 2000, que era yo candidato a jefe de gobierno en la ciudad, acompañé al ingeniero Cárdenas y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. Y esto de tiempo atrás, una vez mi hijo estaba tomando clases en ciencia política y un maestro de estos, de nuevo cuño neoliberal, les dice en la clase, sin saber que era mi hijo: tengo información
de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno. Y todos sus amigos se empezaron a reír porque el maestro no sabía que ahí estaba mi hijo. Entonces pidió la palabra. Dice, pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto. Y le pido que si no tiene pruebas, ofrezca una disculpa, si no presenta las pruebas, porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios. Y a la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa. Ahora que dije de que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Krill a decir que daba clases de derecho constitucional, imagínense. Ay, nanita. Entonces, ni modo, ¿cómo explica Krill dando derecho constitucional? ¿Qué le enseña a los maestros sobre el artículo, digo a los alumnos, sobre el artículo 27? Si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional, si estuvieron en contra de la entrega de la tierra a los campesinos, que eso es lo que plantea el artículo 27, si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, que eso es lo que plantea el artículo 27. Pobres alumnos, ¿no? Con todo respeto. Pero ¿por qué no pones el video donde amenaza a Claudio? Y no es nada más él. Yo recuerdo que el papá de Claudio, cuando en 2006, que fue el que encabezó toda la operación en contra nuestra, la operación del fraude electoral, porque se robaron la presidencia, y era el del Consejo Coordinador Empresarial, y hablaba con Emilio Azcárraga de Televisa y con todos para que se impulsara la guerra sucia, el que yo era un peligro para México, y habían mensajes en contra de nosotros hasta de Sabritas en la televisión. Todo esto lo digo por los jóvenes. Bueno, en ese entonces llegó a decir el papá de Claudio que si no ganaban por la buena, no descartaban que se aplicara lo que se hizo en Chile en 1973. Entonces no es nuevo. Castañeda también en una ocasión, Jorge Castañeda, llegó a declarar que había que detenerme, pararme a como fuese. De la forma que fuese. Entonces, esto no es novedad, nada más que sí es muy importante que se sepa que no tienen vocación democrática, que los domina el afán
autoritario. Lo de Claudio es, vamos a empezar a hacer una lista. ¿O es lo que insinúa? ¿Por qué no lo pones? La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, los que nos apoyan, y lastimaron a México. ¿En qué hemos lastimado a México? Ni siquiera a ellos, a los magnates, los hemos lastimado, porque son libres, tienen garantizado el derecho a disentir, no se les han expropiado bienes, no hay persecución, participan políticamente, lo cual hasta celebramos. ¿En qué hemos lastimado al país si nos hemos dedicado a servirle al pueblo y sobre todo ayudar a la gente humilde, a la gente pobre? Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Que no se olvide a quienes estamos del lado del autoritarismo populista y destructor. Pero esto es parte de la desesperación, porque no les han funcionado sus estrategias. Este es el de la tacita, ¿se acuerdan? ¿No tienes la tacita? Antes de las elecciones, que unió a todos los partidos porque iban a tener mayoría en la Cámara de Diputados para cambiar el presupuesto, pero pues no lo lograron porque la gente nos dio su apoyo. Y ahora pues quieren cambiarlo, el presupuesto, pero va a depender de los legisladores. Miren lo que decía: o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. Pero no han podido y vamos a seguir adelante apoyándonos en el pueblo para seguir transformando a México.